Muchas Así que bueno, gracias, Normita, Adriana. presentarlo, dar la bienvenida a todos y a todas y que tengan una buena jornada. Sí, buenas tardes para todos, agradecidas de que puedan estar en esta reunión. Me permito, como amiga de Eduardo, hoy creo que en su segunda incursión en nuestro colegio, Adriana, le podemos dar una bienvenida calurosa y decirle que, bueno, en adelante seguramente no va a faltar otras oportunidades para convocarlo porque es un especialista en esta materia y siempre ha tenido una gran generosidad para cuando es convocado. Bueno, el doctor Eduardo Róveda es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata, es profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de La Plata y la Universidad Nacional de La Matanza, es profesor adjunto ordinario de Derecho de Familia y Sucesiones de UBA y es coautor de diferentes libros, entre otras cosas, es lo que lo trae con un bagaje de experiencia, docencia académica y sobre todo un gran estudioso de todo lo que es el derecho y con una vocación de servicio y por la enseñanza y como pocos. Así que bueno, le damos la bienvenida. Y hoy vamos a, obviamente, a hablar del tema de liquidación de la comunidad y todos los principales efectos que pueda tener, medidas cautelares, una variedad de los temas que más nos pueden interesar a quienes ejercemos la profesión. Así que bienvenidos nuevamente a todos y Eduardo, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, Norma, primero por la invitación, segundo por volver a recibirme en el colegio, en este joven colegio de Avellaneda y Lanús. Es para mí un gran honor. Tengo trabajando allí en el Poder Judicial grandes amigas y amigos, así que es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Algunas cuestiones que me parece importante remarcarle a todos antes de comenzar, cosa de que, como diría un docente mío, hagamos una suerte de contrato de aula, en este caso contrato de aula virtual. ¿Sí? El primer aspecto del contrato que me gustaría tratar es avisarles, en realidad informar. Se trata de un contrato de adhesión, no vayan a creer que pueden discutir. Es que bueno, en esta casa hay perros, somos 2 personas y 3 perros, así que es a veces complicado tenerlos dominados todo el tiempo, así que si en algún momento los perros interrumpen, desde ya les pido disculpas, es algo que no puedo manejar, sobre todo la chiquita, la reciente adquisición a la que hemos denominado coronavirus, porque donde va hace daño, ya tiene otro nombre la perra, pero donde va hace daño, así que la hemos rebautizado coronavirus. Después, la segunda cuestión tiene que ver con las preguntas. A mí, en lo personal, me gusta ir contestando las preguntas en la medida que van surgiendo a lo largo de la clase, porque eso lo hace mucho más dinámico y mucho más entretenido, porque después uno se olvida y demás. Pero esta modalidad de Zoom, si bien tiene muchas ventajas, tiene algunas desventajas. Y una de esas desventajas es que si permitimos preguntas durante el desarrollo de la conferencia, se traba mucho, no avanza, entonces es como que es difícil coordinarlo. Así que lo que vamos a hacer es dividir el encuentro en 2 bloques, una primera parte hasta las 4:30 y después retomaremos un poquito más adelante, y en la previa de esos cortes haremos un espacio, si les parece, para preguntas, dudas, aclaraciones o lo que sea con relación a lo que vengo desarrollando del curso, si les parece. ¿Sí? La tercera Perfecto. cuestión que quería compartirles es que no dejen de seguirme en mi cuenta de Instagram o en mi canal de YouTube, en ambos casos es igual, es Eduardo Robeda, Eduardo.Robeda en Instagram y Eduardo Robeda en YouTube. Así que desde ya les agradezco que me puedan seguir en esas plataformas donde hemos subido el año pasado, teniendo que salir a cubrir clases por vía virtual, hemos subido un montón de material grabado, que está todo derecho de familia completo y todo derecho de las sucesiones completo, así que he tenido el honor que ya algún colega me ha avisado que ha preparado exámenes o exámenes de grado, exámenes de posgrado, exámenes para juez de familia. Una colega de Puerto Madryn me comentó que varios
que concursaban para juez de familia habían estudiado de mis videos, así que se los recomiendo a ustedes también y espero que les sean útiles, ¿sí? Muy bien, vamos, si les parece, a comenzar con el contenido de la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de la liquidación de la comunidad de gananciales. El año pasado nosotros hicimos una conferencia con ustedes sobre extinción y liquidación de la comunidad de gananciales, y charlando con Norma nos dimos cuenta de que de alguna manera esa conferencia había quedado con un montón de temas sin profundizar. Es por eso que a partir de que nos quedaron algunos temas sin profundizar, decidimos retomar la actividad en materia de liquidación de la comunidad de gananciales y profundizar, valga la reiteración, algunos de los aspectos que nos quedaron de alguna manera pendientes en nuestro encuentro pasado. De todas maneras, vamos a ir de lo general a lo particular, así que aquellos que no hayan participado en nuestro encuentro del año pasado, quédense tranquilos que muchos temas que vimos el año pasado también vamos a retomar en el día de hoy, o vamos a tratar en el tema de hoy, en el día de hoy. Muy bien. Antes de comenzar con el tema propiamente dicho, veamos algunas cuestiones importantes relativas al régimen de bienes del matrimonio en el derecho argentino y tal como ha sido regulado en el Código Civil y Comercial. En el Código Civil, las normas relativas al régimen de bienes del matrimonio se habían ido acumulando en una especie de capas geológicas. O sea, convivían en el Código Civil normas originarias de Vélez Sarsfield, normas de la 2393 del año 1889, normas de la 11357 del año 1926, normas del año 1954 con la 14394, normas de la 17711 del año 1968, normas de la 23515 del año 87 y normas de la 26618 del año 2010. Eso generaba una confusión muy grande para los alumnos cuando se acercaban por primera vez al estudio del régimen de bienes del matrimonio, porque había, digamos, una suerte de problema adicional que había que resolver urgentemente. ¿Cuál era? Tratar de determinar qué norma estaba vigente, qué norma ya no estaba vigente, y tratar de ver qué sentido se le podía dar a determinadas disposiciones del Código Civil que, sin ninguna duda, carecían de aplicación actual si no se las miraba de otra manera. Algunos ejemplos para que lo vean claramente. El artículo 1246, que estaba en su redacción originaria de Vélez Sarsfield, decía de que cuando se comprare con dinero de la mujer, debía explicarse de cómo el dinero le pertenece. La norma presuponía dos cosas. La primera es que la mujer no compraba, compraban por ella. Y la segunda, que la mujer no tenía dinero. Por lo tanto, si tenía dinero, tenía que explicar de cómo el dinero le pertenecía. Y esa norma, les repito, estuvo vigente hasta el 1 de agosto del 2015. Nadie la derogó, o mejor dicho, no la derogaron hasta ese momento, naturalmente. ¿Sí? Otra norma muy interesante era el viejo 1275 de las cargas de la comunidad de gananciales, de la sociedad conyugal, que decía que eran a cargo de la comunidad las obligaciones que contrajere el marido y las que contrajere la mujer en los casos en que podía legalmente obligarse. Y la pregunta a continuación era, bueno, ¿y en qué casos la mujer no podía legalmente obligarse en nuestro derecho vigente? Y no había tal caso. Sin embargo, esa norma seguía allí. Es por eso que era muy importante que en una reforma integral, como se hizo del código, o mejor dicho, para corregir, en la sanción de un código civil y comercial que reemplazó al código civil, no lo derogó, esa norma abordase la cuestión del régimen de bienes del matrimonio y produjese los cambios no solo en el ayornamiento de las normas vigentes, sino fundamentalmente en la admisión de las denominadas convenciones matrimoniales y específicamente la elección por el régimen de separación de bienes. En el derecho argentino vigente como usted en el momento de la celebración o con posterioridad, pueden optar
por el régimen de separación de bienes, apareciendo el régimen de comunidades gananciales, que es el que vamos a estudiar en su extinción y liquidación en el día de hoy, como el régimen de tipo legal supletorio. Es decir, a falta de acuerdo o a falta de convención por parte de los cónyuges sobre el régimen de separación de bienes, corresponde la aplicación del régimen de comunidades gananciales. ¿Cuál es la característica esencial de este régimen de comunidades gananciales y que de alguna manera justifica el estudio que vamos a realizar en el día de hoy? Bueno, la característica esencial de un régimen de comunidad es la existencia de una masa común. O sea, la existencia de un conjunto de bienes destinado a ser dividido entre los cónyuges a la finalización del régimen, o entre uno de los cónyuges y los herederos del otro a la finalización del régimen. Esta es digamos, es la característica esencial de cualquier régimen de comunidad. En el régimen de comunidad existe entonces una expectativa común. Expectativa común que se hace efectiva ¿cuándo? A la finalización del régimen. De hecho, nuestro régimen es un régimen de los denominados de comunidad separada, donde cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales por él adquiridos. Artículos 468 y 469 469 y 470, perdón, del Código Civil y Comercial. ¿Esto qué significa? Que nuestra comunidad de ganancias es una comunidad diferida. ¿Diferida a cuándo? A la finalización del régimen. En el durante del matrimonio, cada uno de los cónyuges es dueño de los bienes que adquiere y tiene su libre administración y disposición con las limitaciones propias de la gestión de los bienes gananciales, como puede ser el asentimiento conyugal o la protección de la vivienda familiar. Entonces, la masa de gananciales, o sea, la masa destinada a ser dividida entre los cónyuges, comienza cuando la familia se termina. Es decir, cuando el matrimonio se termina. Y ustedes dirán, bueno, esto es paradojal, qué raro que exista una comunidad que empieza cuando el matrimonio finaliza. En realidad, si hilamos un poquito más fino, nos vamos a dar cuenta que todo el derecho de familia empieza cuando la familia se termina. O sea, solo hay derecho de familia propiamente dicho cuando la familia ha finalizado o no puede resolver por sí los conflictos propios de la vida familiar. Les pongo un ejemplo para que lo vean claramente. Si mi papá no le alcanza la jubilación y me llama y me pide ayuda, yo tengo dos respuestas posibles. Una respuesta posible es decirle, sí, papá, quédate tranquilo, te mando la plata. La otra respuesta es hacerme el tonto. Bueno, reclamarle a mis hermanos, yo no puedo, me queda lejos, estoy con COVID, qué sé yo, cualquier excusa para no llevarle la plata, ¿sí? En ese caso, mi padre tendrá que demandarme por alimentos, porque le corresponde una prestación alimentaria de mi parte, ¿sí? Entonces, en ese contexto, ¿habrá derecho de familia cuándo? Cuando la familia fracasó, cuando de alguna manera nosotros no pudimos resolver como familia la ayuda mutua que nos debemos, propia del deber de solidaridad, a partir de las prestaciones alimentarias. Entonces, de alguna manera, el derecho de familia comienza cuando la familia ha terminado. En el régimen viejo, ningún marido le decía a la mujer que le debía fidelidad porque lo decía el 198 del Código Civil. O sea, le debía fidelidad porque es propio de la relación matrimonial, ¿sí? Y cuando eso se rompía por alguna causa, y bueno, aparecían las causales de divorcio y demás. Pero lo cierto es que el derecho de familia como tal aparecía cuando la familia se terminaba. Muy bien, entonces, y para resumir esto que venimos hablando, la comunidad de gananciales implica una expectativa en común por parte de los cónyuges o de uno de los cónyuges y sus herederos sobre un conjunto de bienes a los que vamos a denominar bienes gananciales, que estarán destinados a ser divididos entre los cónyuges, ¿sí? Y esa división es precisamente el objeto de estudio de nuestra charla de hoy, ¿sí? Que es la liquidación de esa comunidad de gananciales. En el régimen anterior, en general,
la liquidación se producía siempre cuando el matrimonio se extinguía. O sea, si el matrimonio terminaba por divorcio o terminaba por muerte de uno de los cónyuges, entre otras variantes, pero para nombrar las más comunes, se ingresaba un periodo de liquidación que podía darse o en el marco de un juicio conexo del juicio de divorcio o en el marco de la división de los bienes en el proceso sucesorio. En ambos casos se producía la extinción y liquidación del régimen y su efectiva partición. ¿Sí? En el régimen vigente, en cambio, puede suceder que se produzca la liquidación estando vigente el matrimonio. Ejemplifico para que lo vean claramente. Si ambos cónyuges están bajo el régimen de comunidad de ganancias y deciden hacer una escritura pública para pasarse al régimen de separación de bienes, ese cambio de régimen los habilitará para pedir la liquidación de la comunidad de gananciales. O sea, para pedir la extinción y liquidación, mejor dicho, la extinción se produce por el solo cambio, la liquidación de la comunidad de gananciales. En la práctica, hasta ahora, con casi 6 años de vigencia del Código Civil y Comercial, podemos afirmar que no se han dado casos en los cuales los cónyuges cambien de régimen y además liquiden la comunidad de gananciales. De hecho, lo cierto es que se han dado muy poquitos casos, casi le diría ninguno, de cambio de régimen al régimen de separación de bienes. ¿Por qué no se han dado estos cambios, a pesar de estar la opción legal? Es difícil de saber. Yo creo que la explicación más certera que tengo sobre el tema es que es muy difícil para una pareja unida en lazos de amor plantear la posibilidad de no compartir los bienes. De hecho, compartir los bienes es parte de ese proceso amoroso, entonces desde esa lógica se me ocurre muy difícil decirle a mi pareja, bueno, mi amor, lo estuve pensando, ¿qué te parece si hacemos una convención donde ahora lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, y yo no tengo nada más que ver con lo tuyo y vos no tenés nada que ver con... Bueno, a mi pareja se le encenderían las alarmas, calculo yo, ante un planteo por el estilo, y de alguna manera sería un tema difícil de encarar. ¿Sí? Es más, creo que hasta es difícil de encarar en el noviazgo. O sea, se me ocurre muy difícil decirle a mi novia, sos la mujer de mi vida, te he elegido, pero ¿por qué no me firmas acá por las dudas que no vaya mal, donde vos no vas a ver nada de lo mío ni yo voy a ver nada de lo tuyo? Sí, eso la verdad que es algo bastante complicado. Pero bien, entonces, ¿qué es la liquidación propiamente dicha? Bueno, la liquidación comprende, en palabras de Belucio, comprende la conclusión de los negocios pendientes, la determinación de la calificación como propios y gananciales de los bienes, su valuación, el pago de las deudas con terceros y el balance de créditos y débitos entre la comunidad y los cónyuges. Este es el proceso de liquidación. Como verán, Belucio lo que hace es generar una suerte de masa y esa universalidad o masa estar destinada a atender a sus obligaciones, es decir, las deudas de los cónyuges. Y luego, de alguna manera, el reparto del excedente. Esto no siempre se da en la práctica, pero digamos que es lo que él quiere el código cuando habla de valores líquidos quedados a la finalización del régimen. ¿Sí? Avancemos. Muy bien. ¿Qué temas se encuentran incluidos en la liquidación de la comunidad de gananciales y que vamos a ver repartidos entre hoy y el próximo jueves? Bueno, el primer tema es la calificación de los bienes. El segundo son las recompensas. Yo tengo intención de ver estos dos temas en el día de hoy. Y podemos eventualmente ver también indivisión, partición, atribución y medidas cautelares. ¿Qué entendemos por calificación de bienes? Bueno, la determinación de qué bienes van a ser propios, es decir, aquellos que no van a ingresar en la comunidad o masa,
y cuál de aquellos van a ser gananciales, y es decir, estarán destinados a ser divididos entre los cónyuges. ¿Qué entendemos por recompensas? Los créditos que los cónyuges tienen entre sí como consecuencia de desequilibrios patrimoniales producidos durante la unión y que vamos a estudiar con mayor profundidad. ¿Qué entendemos por indivisión? Aquellos supuestos donde la ley o los propios cónyuges, o el jugador eventualmente, establecen que determinados bienes no se encuentren indivisos, o sea, no sean sujetos de ser divididos originariamente. Por partición entendemos la forma de la partición, o sea, cómo hacer la partición. Por atribución estudiaremos cómo atribuirle a cada uno de los cónyuges los bienes, y también estudiaremos, porque esto es muy importante, durante todo este proceso, la toma de medidas cautelares, o sea, la posibilidad de asegurar el cumplimiento de la sentencia de extinción o liquidación de la comunidad de gananciales, trabando las facultades de disposición o gestión que tengan cualquiera de los cónyuges. Estos vendrían a ser los 6 pasos, si se quiere, de la liquidación de la comunidad de gananciales, tal cual la conocemos en el derecho vigente. Muy bien, avancemos entonces con el primero de los temas, calificación de los bienes. Bien, ¿qué se entiende por calificación de bienes? Como les adelanté, nuestro régimen es un régimen de comunidad. ¿Y qué significa que ese régimen sea de comunidad? Significa la existencia de una masa destinada a ser dividida. La calificación implica determinar qué bienes integrarán esa masa y qué bienes quedarán fuera de esa masa. A esa calificación se puede llegar de 2 maneras. Se puede llegar por vía de acuerdos, es decir, los cónyuges deciden en su convenio regulador qué bienes son los gananciales y cómo los van a dividir, o se puede obtener esa calificación judicialmente con motivo de la discusión acerca del carácter propio o ganancial de determinados bienes. Es decir, puede existir entre los cónyuges, con posterioridad al divorcio, una demanda de liquidación de la comunidad en la cual los cónyuges discutan que tal bien puede ser de carácter propio o tal bien puede ser de carácter ganancial. Y sobre la base de esa discusión, el juez deberá resolver si el bien finalmente es propio o si el bien es finalmente ganancial y cuáles serán las pautas para que eventualmente ese bien pueda ser avaluado o valuado a los efectos de su división propiamente dicha. Es decir, que hay 2 maneras de discutir la calificación, o mejor dicho, hay 2 maneras de arribar a la calificación. O por acuerdo entre cónyuges, o eventualmente mediante una acción judicial tendiente a hacer valer esos derechos, ¿no? Por calificar tenemos que, significa determinar con pautas objetivas que están establecidas por la ley a qué masa pertenecen los bienes de los cónyuges. Nosotros vamos a ver que los artículos 464 para los bienes propios y 465 para los bienes gananciales establecen las pautas objetivas previamente establecidas por la ley a los efectos de obtener la calificación de los bienes propiamente dichos. ¿Sí? Los artículos 464 y 465 funcionan en espejo y nos permiten discernir qué bienes son propios y qué bienes son gananciales. La calificación de los bienes no solo tiene importancia en cuanto a la determinación a los efectos de la liquidación, sino que también es importante en otros 2 aspectos de la comunidad de gananciales. La primera cuestión es lo que tiene que ver con la gestión de los bienes. O sea, la administración y disposición de los bienes es diferente, sea el bien propio o ganancial, en cuanto a las facultades de los cónyuges. Y la segunda, en cuanto al pasivo o el modo de responder frente a los acreedores, donde que un bien sea propio o ganancial tendrá efectos
en cuanto a la responsabilidad de los cónyuges frente a sus acreedores. Pero hoy nos interesa exclusivamente en cuanto a su integración en la masa. Dejaremos para seguramente algún eventual otro encuentro algunas apreciaciones sobre la disposición de los bienes que no vienen al caso en este momento, ¿sí? Como les decía, la calificación de los bienes es de orden público, o sea, no depende de la voluntad de los cónyuges, depende exclusivamente del ordenamiento legal. Y el artículo 466 repite la fórmula que tenía el viejo 1271 del Código Civil con la denominada presunción de ganancialidad o el principio denominado pro communitate, indubio pro communitate en palabras de Méndez Costa. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Dice el 466, se presume, excepto prueba en contrario, que son gananciales todos los bienes existentes al momento de la extinción de la comunidad. Respecto de terceros, no es suficiente prueba del carácter propio la confesión de los cónyuges. Dejemos esta segunda parte que no viene al caso y concentrémonos en la primera. ¿Qué nos está diciendo? Que basta con que el bien exista a nombre de uno de los cónyuges a la finalización del régimen para que la ley presuma su carácter ganancial. Y que el cónyuge que pretenda desvirtuar esa presunción tiene la carga de probar el carácter propio del bien. En algunos casos la prueba será más sencilla, ¿sí? La escritura traslativa de dominio dice que lo compró 5 años antes de casarse. La prueba será más que sencilla porque en la escritura figurará como soltero o divorciado quien lo compra, razón por la cual no habrá ninguna discusión. Pero habrá otros supuestos donde será más complejo, ¿sí? Por ejemplo, en aquel caso donde uno de los cónyuges adquiera un bien durante el matrimonio sin indicar el origen de los fondos utilizados. En ese caso el bien se presumirá ganancial y quien pretenda el carácter propio tendrá la carga de probar que ese bien se adquirió con fondos propios, cosa que vamos a ver en unos minutos. Pero en principio, y esto es muy importante, rige la denominada presunción de ganancialidad. Todo bien existente a la vigencia o a la extinción del régimen se presume ganancial, salvo prueba en contrario. Salvo prueba en contrario. Muy bien. Ahora bien, ¿es posible preconstituir prueba del carácter propio de los bienes? Aquí aparece una norma que es nueva y es diferente a lo que la doctrina venía discutiendo, pero que es importante a los efectos de analizar la cuestión, que es el segundo párrafo del artículo 466. Un poquito de historia previa y después entramos al 466 propiamente dicho. En el viejo código, el artículo 1246, del cual ya les hablé, decía de que cuando se comprare con dinero de la mujer, debía indicarse de cómo el dinero le pertenecía. ¿Recuerdan? Lo vimos ayer hace un ratito como un ejemplo de la necesidad de modificación del código. Este artículo, obviamente en esos términos no podía estar vigente, naturalmente, pero la doctrina, sobre todo la doctrina notarial, le había dado un valor. ¿Qué valor le había dado esa doctrina notarial? El siguiente valor. Los cónyuges pueden dejar constancia en la escritura de adquisición del carácter de los fondos utilizados, fundamentalmente el carácter propio de los fondos utilizados, y esto implicará la preconstitución de prueba con relación a dicho carácter. Entonces yo podía ir, siendo casado, a la escritura traslativa de dominio y decir: Eduardo Roveda, casado en segundas nupcias con Viviana, adquiere para sí una finca ubicada en la calle tanto, número tanto, de la localidad de tanto. Manifiesta en este acto que lo hace con fondos provenientes de la herencia de su tío.
con esa manifestación en el viejo código era suficiente para que el bien sea tomado como propio. Mas esto no evitaba la posibilidad de los cónyuges de discutir a la finalización del régimen la veracidad, de esa afirmación. Y no era necesario redarguir de falsedad la escritura pública, porque el escribano, como ustedes saben, solo da fe de los hechos que pasan ante sí. Entonces, como mi manifestación no sucedía ante sí más que como mera manifestación, el escribano no daba fe de esa afirmación que yo realizaba. ¿Cómo resuelve la cuestión el actual artículo 466? De la siguiente manera. Para que sea oponible a terceros, el carácter propio de los bienes registrables adquiridos durante la comunidad por inversión o reinversión de bienes propios, es necesario que en el acto de adquisición se haga constar esa circunstancia, determinándose su origen con la conformidad del otro cónyuge. En caso de no podérsela obtener o de negarla a éste, el adquirente puede requerir una declaración judicial del carácter propio del bien, de la que se debe tomar nota marginal en el instrumento del cual resulta el título de adquisición. El adquirente también puede pedir esa declaración judicial en caso de haberse omitido la constancia en el título de adquisición. ¿Qué nos está diciendo este 466? Que se puede dejar constancia del origen o de los fondos propios adquiridos y que para que esa constancia sea oponible a terceros es necesario no solo la declaración del cónyuge, sino que además la conformidad del otro. En el ejemplo que les ponía hace un rato, a los efectos de la oponibilidad a terceros, en ese mismo acto, mi cónyuge debería en otra cláusula decir que he tomado conocimiento de la manifestación del carácter propio y presto mi conformidad porque es cierto cobró la herencia de su tío. En ese caso el bien será en su carácter propio oponible a terceros. Ahora, la norma no resuelve la cuestión entre cónyuges, no con relación a terceros, sino entre cónyuges. Con lo cual, queda en vigencia todo lo que hemos venido hablando del régimen anterior. Ejemplo, uno de los cónyuges adquiere una finca y dice que lo hace con la adquisición de fondos propios. ¿Sí? ¿Qué sucederá con este bien a la liquidación a la finalización del régimen? El otro cónyuge, que no prestó su conformidad, podrá discutir judicialmente que ese bien es de carácter ganancial y no propio. Si ese cónyuge que adquiere, dejando constancia en la escritura, quiere vender, puede hacerlo, pero necesitará sentimiento conyugal. ¿Por qué? Porque el carácter propio del bien no es oponible al tercero con quien contrata por la falta de conformidad. Es decir, que si no se dejó constancia en la escritura, o si en la constancia en la escritura no participó el otro cónyuge, queda abierta la posibilidad de discutir entre cónyuges a la finalización del régimen el carácter propio o ganancial de los bienes. De alguna manera, el código se ocupa de la cuestión frente a terceros, pero no se ocupa de la cuestión entre cónyuges propiamente dicha. ¿Qué pasa si uno de los cónyuges dice
es de carácter propio porque recibí la herencia de un tío y el otro presta su conformidad en la escritura, luego no podrá discutir el carácter ganancial a la finalización del régimen. ¿Por qué? Porque eso implicaría ponerse en contradicción con sus propios actos jurídicamente válidos y plenamente eficaces. Como ustedes saben, el artículo 9 y 10 del Código Civil y Comercial establecen el principio general de buena fe, que entre otras derivaciones es la regla del venire contra factum, o sea, de que nadie puede venir contra sus propios actos jurídicamente válidos y plenamente eficaces. Avanzamos. Fíjense este fallo del año 2019 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la Sala B, que dice: la mera circunstancia de haberse omitido la referencia acerca del origen o propiedad de los fondos no habilita por sí sola el otorgamiento del carácter ganancial al bien, pues entre cónyuges, por la especial vinculación personal y patrimonial que los liga, se puede otorgar la posibilidad de prueba por tratarse de una presunción de carácter relativo. Tal vez la expresión de la Cámara no es la más feliz, yo hubiera puesto otra cosa, pero lo cierto es lo que dice es: la presunción de ganancialidad es iuris tantum, es decir, admite prueba en contrario. Y los cónyuges a la finalización, los ex cónyuges a la finalización del régimen pueden llevar adelante esa discusión con todos los medios de prueba a su alcance. Muy bien. Pasemos ahora entonces al estudio de los denominados bienes propios. Aquí, Eduardo, perdóname, ¿te puedo interrumpir un minuto? ¿Cómo no? ¿Es factible que esta calificación, yo sé que va a generar resquemor dentro del matrimonio, pero yo lo puedo hacer aún antes de finalizar el matrimonio? No Si te yo entendí, quisiera, perdóname. durante la vigencia del matrimonio, ¿tengo una acción autónoma como para poder calificar eso? Bueno, qué buena la pregunta, porque me recordás el tema que me lo había salteado. En el régimen anterior se discutió, y eso no está resuelto en el nuevo código, si la constancia en la escritura podía ser dejada después del acto de adquisición. Se presentó un caso en el cual uno de los cónyuges compró, no dijo nada, o sea, quedó como ganancial, y un año después se presentó frente al mismo escribano que había hecho la escritura traslativa de dominio y le dijo: vengo a que me haga un acta notarial en relación a aquella escritura donde digo yo recibí la herencia de un tío. Por lo tanto, el bien es propio. En ese supuesto, el escribano se negó a hacer la escritura porque dijo: no, el momento para dejar constancia es la adquisición. Si pasó el tiempo de la adquisición, no podés hacer la escritura. Esta persona accionó judicialmente y la Cámara Nacional Civil, un fallo de la Sala K, en su momento, un fallo ya antiguo, por cierto, que no lo tengo presente en su cita, perdónenme, más que en su recuerdo, lo que le dijo fue: como no cambias la titularidad del bien, por lo tanto no se afectan derechos de terceros, no hay razón para no permitirte hacer un acta notarial en relación a aquella escritura y manifestar el carácter propio de los bienes. En otro supuesto, los cónyuges quisieron decir que un bien que uno de ellos había comprado íntegramente, lo compraban en condominio y que cada uno había aportado para la compra en condominio fondos de carácter propio. O sea, quisieron, por la vía del cambio del origen de los fondos, cambiar la titularidad del bien. Y en ese caso la Cámara Nacional Civil le dijo: no, eso no lo pueden hacer, porque el cambio en la titularidad del bien implica cambios en cuanto a la responsabilidad frente a los acreedores, razón por la cual ese cambio no lo pueden realizar. O sea que en la jurisprudencia anterior había posturas, si se quiere, relativamente coherentes, en el sentido de sí es posible cambiar la calificación con posterioridad, siempre y cuando no cambie la titularidad, vendría a ser el colorario. Sin embargo,
el nuevo código no resuelve esa cuestión, ha quedado abierta a la interpretación y yo todavía no he visto, y no creo que lo vayamos a ver en el corto plazo, porque los escribanos suelen ser cuidadosos en ese sentido, la constancia en la escritura con relación al tema, ¿sí? No sé si eso contesta tu pregunta, Norma. Sí, sí, perfecto. Gracias, Norma. Bien, entonces, ingresando al análisis de la cuestión de los bienes propios, podemos decir que los bienes propios podemos clasificarlos en 5 categorías. Las vamos a ver con detalle, no se preocupen. Las adquisiciones anteriores al matrimonio, los bienes adquiridos a título gratuito, los bienes adquiridos por subrogación real, los productos, los bienes adquiridos por accesión y los bienes de inherencia personal. Esas vendrían a ser, si se quiere, las 6 categorías de bienes propios. Veámoslos con un poquito más de detalle cada uno de los casos. Bien. El 464, inciso A, arranca diciendo que son de carácter propio los bienes de los cuales los cónyuges tienen la propiedad, otro derecho real o la posesión al tiempo de la iniciación de la comunidad. O sea, si uno de los cónyuges es dueño del bien antes de la iniciación de la propiedad, porque tiene la escritura traslativa del dominio, por ejemplo, no hay ninguna duda de que es de carácter propio. Pero puede no tener la escritura pública, sino que puede estar ejerciendo posesión animus domini. Esa posesión animus domini, comenzada durante el matrimonio, aun cuando el proceso de usucapión se produzca después, determina el carácter propio de ese bien adquirido, aun cuando los años de la posesión hayan transcurrido estando casado. Lo mismo en aquellos casos en los cuales uno de los cónyuges ha adquirido por boleto antes del matrimonio y escritura con posterioridad a la celebración del matrimonio. La causa o título de adquisición es anterior a la celebración del matrimonio. ¿Sí? El segundo párrafo del 464, el segundo inciso, dice: los adquiridos durante la comunidad, aunque sea a título oneroso, si el derecho de incorporarlos al patrimonio ya existía al tiempo de su iniciación, que sería el caso de la acción de escrituración. Entran también en esta categoría aquellos casos en los cuales un contrato celebrado por uno de los cónyuges antes de la celebración del matrimonio se resuelve durante el matrimonio y el objeto de ese contrato vuelve al patrimonio de uno de los cónyuges como consecuencia de la nulidad o de la resolución contractual. ¿Sí? Imaginen por caso que hice un boleto, transmití la posesión, quedamos en escriturar cuando me paguen el saldo de precio y por alguna causa el negocio jurídico se frustra. El bien vuelve a mi patrimonio y al volver a mi patrimonio vuelve con el mismo carácter con el que se fue. ¿Sí? En este fallo de la Sala C de la Cámara Nacional Civil se aplicó este principio de los bienes anteriores a la celebración, aun cuando, en este caso, la marca había sido registrada vigente el matrimonio. Dice el fallo: la marca de indumentaria no se debe considerar bien ganancial respecto a las partes, ya que, si bien el artículo 1272, hoy 464 y 465, no la excluye, lo cierto es que se produjo prueba fehaciente acerca del uso antiguo y extenso de dicha marca, aun cuando no estuviese registrada, con anterioridad a la celebración del matrimonio. O sea, de hecho tenía una marca, no había hecho el trámite de inscripción, inscribió durante el matrimonio y luego probó que la adquisición de la marca, o sea, la creación de la marca, había sido anterior al matrimonio. Este fallo de la Sala C de la Cámara Nacional Civil. ¿Sí? La segunda gran categoría de bienes propios son los adquiridos por herencia, legado o donación, es decir, aquellos que son adquiridos a título gratuito. Esto no significa que si para cobrar la herencia o el legado o la donación tengo que cubrir algunos cargos y esos cargos los hago con bienes gananciales, eventualmente no genere un derecho de recompensa por el pago de dichos cargos con fondos gananciales. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle
después del recreo cuando veamos recompensa. Pero en principio, toda adquisición por herencia, legado o donación tiene carácter propio. No así las denominadas donaciones remuneratorias. Hay determinados supuestos en los cuales entre donante y no donatario existe una acción del donatario contra el donante para el cobro de un crédito. Y el donante satisface ese crédito mediante una donación. En ese caso, esa donación se considera remuneratoria y en consecuencia el bien donado tendrá carácter ganancial y no propio. ¿Sí? Porque en definitiva es el pago de una obligación que tiene el donatario con el donante. Son también de carácter propio los bienes adquiridos por subrogación real. ¿Qué es la subrogación real? La subrogación real es un principio por el cual las características extrínsecas de un bien se trasladan al bien que lo sucede. Entonces, si un bien es originariamente de carácter propio, el bien que lo reemplaza adquiere ese mismo carácter, cualidades extrínsecas. ¿En qué caso se da la subrogación real? Bueno, el fundamental es el de la permuta. Si yo tengo un bien de carácter propio y lo permuto por otro, el bien que ingresa a mi patrimonio en reemplazo del que sale tiene el mismo carácter. Lo mismo sucede en el supuesto de reinversión o venta de bienes propios. ¿Sí? Imaginen ustedes que yo tengo un departamento que he adquirido de soltero, durante el matrimonio lo vendo y con ese dinero compro otro. Ese nuevo bien reemplaza al anterior y se subroga en su calidad de propio. Y esto es con independencia que yo deje o no constancia de la escritura, porque como vimos, si dejo constancia de la escritura, preconstituiré prueba. Si no lo hago, habrá que probarlo a la finalización del régimen. ¿Sí? Esto no significa, lo vamos a ver con detalle en la próxima hora, que eventualmente yo pueda utilizar fondos en parte propios y en parte gananciales. O sea, yo tengo de soltero un 2 ambientes y de casado vendo el 2 ambientes y compro un 3 ambientes aportando, además del precio de la venta de mi inmueble propio, fondos de carácter ganancial. Bueno, en ese caso el bien se calificará únicamente como bien propio, porque el mayor valor es de carácter propio, y eventualmente generará una recompensa por esos valores gananciales oportunamente aportados. ¿Sí? La norma hace una salvedad que es interesante, que es si el saldo es superior al aporte propio, el nuevo bien es ganancial. Esta es una solución que no estaba en el código viejo, ¿sí? Pero puede ser, no sé, mi departamento de soltero vale $100.000 y el bien nuevo que compro vale 300.000. O sea, hay 200.000 propios y 200.000 gananciales y 100.000 propios. En ese caso, la norma resuelve diciendo que todo el inmueble es ganancial sin perjuicio del derecho de recompensa por los valores propios invertidos en la adquisición de ese bien ganancial. Esto es lo que se denomina regla del mayor valor. Perdón, Eduardo, yo te voy a ir Sí, interrumpiendo en algunos puntos que pueden ser un poco álgidos. En esto de la subrogación real, ¿cómo se puede compatibilizar que se traslade estos porcentajes reales o este monto que uno aporta como bien propio a la hora de escriturar cuando en realidad la mayoría de las veces, no siempre por un tema impositivo, se escritura por el valor real? ¿Cómo se traduce
o se traslada históricamente esta ecuación cuando en realidad uno pretende Yo escritura. en ese caso recomendaría no solo decir el valor que se aporta, Sí, sino fundamentalmente decir el porcentaje el del porcentaje, ahí inmueble que se está. adquiere. Con eso preconstituís prueba de que ese dinero que estás dejando reflejado en la escritura equivale a el 40% del inmueble, el 50% del inmueble y demás. Yo haría esa salvedad. De todas maneras, porque y esto también es parte del asunto, nadie puede alegar su propia torpeza. O sea, Pero, si pero quizás yo quiero esquivar los impuestos, no, pero no para esquivar los impuestos, que sino, justifico, a ver, nadie quiere pagar impuestos y quiere pagar lo menos posible de impuestos, en eso estamos todos de acuerdo, no, no nos vamos a entre gauchos, no nos vamos a pisar el poncho, pero lo cierto es que luego es alegar tu propia torpeza, decir, bueno, yo escrituré por 100.000, pero este inmueble valía 250.000, bueno, pero ¿se quizás entiende lo que quiero decir? con esta observación que estás haciendo de trasladar, obviamente tienen que asesorarse las personas antes de Por hacerlo. supuesto. Si yo lo traslado a porcentajes y en esta manifestación que hago y que la otra también tiene que consentir, trasladar esa proporcionalidad justamente a quebrado, decir, bueno, tanto es vino, tiene el carácter propio, y que quede estipulado bien lo que sería para un derecho de El recompensa en un porcentaje. futuro. Sí, después, de todas maneras, cuando veamos recompensas, vamos a ver también que esta solución no es lineal, porque hay un artículo de recompensa que tiene una fórmula distinta, pero que es el 493. Pero de todas maneras, una manera de salvarlo es establecer en la escritura de cuánto representa el valor propio que se está aportando o el valor ganancial que se está aportando en términos de porcentaje total de la compra del inmueble. ¿Sí? Bien. Bien, avanzo. Los créditos o indemnizaciones que subrogan en el patrimonio de uno de los cónyuges a otro bien propio. Ejemplos de subrogación real. Tuve un accidente en el trabajo, perdí un brazo y la RT me paga la indemnización por la incapacidad de carácter parcial de carácter permanente. Como eso reemplaza a mi integridad física, necesariamente tiene carácter propio. Me roban un auto que yo tenía que yo tenía desde soltero. Me paga el seguro el valor del auto. El valor del auto que el seguro me paga tiene carácter propio. ¿Por qué? Porque reemplaza un bien de carácter propio. Cobro una indemnización por daño moral porque una persona plagió mi libro. ¿Sí? Bueno, esa indemnización tiene carácter propio, en tanto mi honor o mi integridad en el honor es de carácter propio. O sea, en general, las indemnizaciones que reparan consecuencias definitivas de un hecho tienen carácter propio. No así aquellas que reemplazan lucro cesante, porque el lucro cesante es la ganancia no percibida y en ese caso sí tiene carácter ganancial. ¿Sí? Avanzamos. Bien. Son también de carácter propio los productos, o sea, aquellas cosas que se producen haciendo desaparecer a la cosa precedente, o por fusión, o lo que sea, de la cosa precedente. Este principio de que los productos son de carácter propio tiene una excepción en el producto de las canteras y minas, o sea, de las explotaciones mineras, donde el Código de Minería, artículo 318, y el propio Código Civil y Comercial establecen el carácter ganancial del producto de las explotaciones mineras. ¿Sí? En este caso también ingresa la cuestión del ganado. El código anterior no tenía ninguna norma sobre el tema ganado y el nuevo código recoge lo que era la posición doctrinaria mayoritaria, que nos habla de la denominada teoría de la
reposición del plantel, para que lo vean en un ejemplo concreto. Al comienzo de mi matrimonio, tengo en un campo 100 vacas. 10 años después, probablemente de esas vacas originales no quede ninguna. ¿Por qué? Y porque la vaca tiene un tiempo de explotación y luego o muere o se vende para el matadero. En ese contexto, todos los animales nacidos son frutos, porque son crías. Y si son frutos, son de carácter ganancial. Esta solución es naturalmente injusta, porque aquel cónyuge que aporta ganado de carácter propio, con el solo paso del matrimonio, perderá todo su capital y el capital que lo reemplaza será de carácter ganancial. Es por eso que el código dice ahora que los animales que mueren ordinariamente deben ser reemplazados por las crías, siendo ganancial exclusivamente el excedente. Esta es una diferencia con el régimen anterior que, insisto, la doctrina tenía la misma solución, pero no había normas, sino que se aplicaba analógicamente el artículo 2902 del Código Civil, que establecía el usufructo de ganado, donde se decía que si el usufructo consistía en ganado, el usufructuario debía reemplazar a los animales que mueren ordinariamente con las crías. Perdón, Eduardo, Sí, hay Norma. alguien que tiene el micrófono encendido y está muy molesto para el resto. Si podemos... Yo lo tengo que silenciar. No, con decirlo al Mirá. resto y que la persona que lo tenga esté Bien. atenta. Ok, gracias, Norma, porque yo, como estoy compartiendo pantalla, solo veo 6 personas. Te veo a vos, a 2 o 3 personas más y nada más. Por eso no sé quién es que tiene el micrófono abierto. Así que, Sí, bueno, lo pusimos en el chat ya un par de veces y se ve que la persona no está atenta y es bastante molesto. Voy a dejar de compartir un minutito a ver si me doy cuenta quién es y lo silencio, ¿sí? No, me figuran todos silenciados. Ahora se silenció, ¿eh? Ahora ya está, a simple vista, bueno, ya. bien. Volvemos entonces. Bien. Bueno, y por último, en cuanto a los bienes propios, los denominados bienes de inherencia personal que se califican como propios. Los primeros de ellos son la ropa y los objetos de uso personal de cada uno de los cónyuges que no se califican, los necesarios para el ejercicio de su trabajo o profesión. Aquí hay que hacer dos distinciones. La norma dice que si las ropas y uso de objeto personal son de mucho valor y son adquiridas por bienes gananciales, pueden generar una recompensa. El mucho valor deberá ser comparativo con el resto de los bienes de la comunidad. Y en el caso de trabajo o profesión, dice expresamente, salvo que se hubieran adquirido con fondos gananciales, caso en el cual generará un derecho de recompensa. Esto es interesante en términos de, bueno, la notebook del abogado, la computadora del abogado, la biblioteca y demás que eventualmente podrían generar algún tipo de derecho de recompensa. ¿Sí? Les adelantaba las indemnizaciones por consecuencias no patrimoniales o por daño físico causado a la persona del cónyuge, excepto el lucro cesante, y los derechos de jubilación o pensión, los derechos de alimentos, ¿sí? Y esto sin perjuicio del carácter ganancial de las cuotas que se vayan devengando durante la vigencia de la comunidad. Pero el derecho a la pensión, el derecho a la jubilación y el derecho a los alimentos son inherentes a la persona y en consecuencia son de carácter propio. Muy bien, pasemos a los gananciales. Bueno, el primer bien ganancial por excelencia... ¿Podría hacer una pregunta? Sí, cómo no. ¿Quién me está hablando? No puedo, Alicia Imperiale, pero no puedo aparecer en la pantalla porque no sé por qué no anda la cámara. Y no lo puedo Adelante, arreglar. Alicia, te escucho. Sí, mira, la pregunta es la siguiente, justamente con el tema del derecho a jubilación o pensión. Con el asunto de los fondos de retiro que se contratan muchas veces en dólares,
¿Cómo se califican? Bien. ¿Entran dentro del derecho a jubilación o pensión? Porque en realidad Es, eso es como un contrato de seguro, ¿no? Se bien, paga con fondos gananciales las cuotas, que no es lo mismo, en mi criterio, la jubilación que está íntimamente relacionada con la prestación laboral, o sea, con el débito laboral, ¿no? Digo yo, pregunto. bien, es buena pregunta. Como dice Graciela, las difíciles se las hacen a otro, pero bueno, voy a tratar de responder. Graciela Medina siempre tiene ese dicho de que las preguntas difíciles se las hacen a otro. A ver, primera cuestión. En el régimen de las disueltas AFJP se había discutido el carácter propio ganancial de los aportes voluntarios, Sí, no de los aportes obligatorios en claro. materia de jubilaciones, ¿sí? Sino de los aportes voluntarios. Y había salido un fallo, habían salido dos fallos de la Cámara Nacional Civil contradictorios. En uno de los fallos se dijo, esos aportes voluntarios son de carácter propio porque tienden a engrosar un derecho que es propio, que es la jubilación. O sea, y que solo el cónyuge que se va a jubilar es el que cumple con esos requisitos para jubilarse, razón por la cual esos aportes no pueden tener otro carácter que no sea propio. Y había otro fallo de Zulema Wild, donde Zulema Wild decía, no, momento, el aporte voluntario de fondos de tipo ganancial para engrosar la jubilación no puede sino generar un derecho de recompensa por esos aportes, porque eso implica un detrimento de los valores gananciales en Claro, beneficio exclusivamente propio. claro. ¿Sí? A ese argumento de Zulema Wild se podía contestar diciendo, bueno, pero yo para jubilarme tengo que cumplir los requisitos para jubilarme. Y tal vez en el momento que aporto, no sé si alguna vez voy a realizar o voy a tener esos aportes. Ese es un aspecto de la cuestión. El otro aspecto de la cuestión son los seguros de retiro. O sea, si los seguros de retiro son de carácter propio o son de carácter ganancial. Eso dependerá del momento en el cual el retiro se produce. Si el retiro se produce no vigente la comunidad de gananciales, necesariamente lo que el ex cónyuge va a percibir va a ser de carácter propio, porque es su derecho a percibir esa indemnización, ese contrato o el efecto de ese contrato, sin perjuicio de la recompensa que puedan existir por las primas pagadas durante la vigencia de la comunidad con fondos gananciales. ¿Sí? O sea, yo para pagar mi seguro de retiro dentro de 20 años puse todos los meses $500. Bueno, habrá en el momento de mi divorcio una recompensa por todos esos $500 que yo fui pagando, que en definitiva detraje del patrimonio ganancial en mi exclusivo beneficio. Ese sería el criterio. ¿Sí? Si usted me da un ratito, cuando veamos recompensas, yo voy a volver sobre este asunto porque es un tema interesante, no sobre este asunto en particular, pero sí sobre la idea de detrimento. ¿Sí? Sí, ¿Avanzamos? sí, perfecto, gracias. De nada. Bien. Con relación a los bienes gananciales, los gananciales propiamente dichos son las adquisiciones a título oneroso durante el matrimonio. O sea, cualquier adquisición a título oneroso durante el matrimonio es de carácter ganancial. El nuevo código incorpora además ahora las creaciones, es decir, los denominados derechos intelectuales que se publican por primera vez o se registran durante la vigencia de la comunidad. Esto es un cambio con relación al régimen anterior, porque en el régimen anterior, como ustedes saben, el viejo 1272, establecía el carácter propio de las creaciones intelectuales sin perjuicio del carácter ganancial de lo producido durante la vigencia del matrimonio.
Esta era la respuesta que había dado en su momento Borda a la cuestión de las creaciones, porque decía que las creaciones dependían del talento del autor. Entonces, si dependían del talento del autor, este talento era independiente del carácter de casado o soltero del autor, sino exclusivamente de su talento, razón por la cual solo podían ser clasificadas o calificadas como bienes propios. El otro fundamento que daba Borda para explicar el carácter propio de las creaciones intelectuales era el derecho moral del autor, es decir, el derecho del autor de mantener incólume su obra y publicarla de acuerdo a su deseo. El nuevo código vira ese concepto, siguiendo un poco los lineamientos de la doctrina vigente sobre el particular, estableciendo básicamente que toda creación intelectual producida durante el matrimonio tiene carácter ganancia. Esto no significa que no vaya a haber discusiones sobre el punto, todavía no las he visto reflejadas en jurisprudencia, hay un solo caso que yo conozco, pero que se resolvió extrajudicialmente, que es el caso del cantante Coti, no me sale el apellido, donde naturalmente toda su obra él la había producido estando casado, pero llegaron a un acuerdo extrajudicial, así que no, eso no ha llegado a nuestra jurisprudencia todavía. Pero lo cierto es que puede llegar a tener puede generar algunas dudas, sobre todo en el entendimiento de cuándo se considera terminada una obra. Por ejemplo, un pintor, ¿cuándo termina su obra? ¿Cuándo termina su cuadro? ¿El día que lo termina en el taller? ¿El día que lo publica en una galería, lo exhibe en una galería? ¿El día que le saca una foto y lo sube a internet para venderlo? O sea, es difícil de determinar en algunos casos, lo mismo con una obra de tipo fonográfica, o sea, cuando esa música se creó por primera vez, cuando se la publicó, ahora los discos no se publican más, se suben a plataformas de streaming, o sea, todo esto va a tener alguna discusión eventualmente en el futuro, ¿sí? Pero digamos, por cierto, que las creaciones de tipo intelectual tienen carácter ganancial ahora, salvo el derecho moral del autor, que siempre tendrá carácter propio, o sea, el derecho a que la obra sea publicado tal cual el autor eventualmente la concibió. De todas maneras, sobre todo en lo que tiene que ver con directores de cine y demás, los estudios de cine suelen comprar las obras con el corte del autor, con el corte del director, con el corte de la empresa, o sea, se otorgan el derecho de eventualmente publicar la obra como ellos quieren y no necesariamente como el director la creó. Bien, el segundo bien ganancial por excelencia son las adquisiciones a título fortuito, es decir, por azar, juegos, loterías y cualquier otra actividad en la cual intervenga el azar, como sorteos y demás. ¿Sí? Son también de carácter ganancial los frutos de bienes propios y de bienes gananciales. Los frutos son aquellos que la cosa regularmente produce sin alterar su sustancia. ¿Sí? Bueno, me adelanté acá. ¿Sí? Dentro de los frutos podemos encontrar los frutos naturales, industriales o civiles de los bienes propios o gananciales devengados durante la comunidad, los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno de los cónyuges devengados durante la comunidad, los productos de los bienes gananciales o de las canteras de las minas, ya los vimos, las crías de ganado propio que excedan el plantel original, y el código también tiene en materia de ganado una solución que no estaba en la discusión pública, al menos durante la vigencia del viejo código, que es la mejora genética. Imaginen ustedes que yo tengo 100 vacas, pero 100 vacas de medio pelo, y entonces voy a la rural y me compro 2 toros campeones a los efectos de que sirvan a mis vacas, de manera tal de que mis siguientes generaciones de vacas van a ser mejores que las anteriores. En ese caso, el código lo resuelve diciendo lo siguiente.
Si se ha mejorado la calidad del ganado originario, las crías son gananciales y la comunidad debe al cónyuge propietario recompensa por el valor del ganado propio aportado. O sea, cambia, en caso de mejora del plantel, cambia la regla y dice son todos gananciales sin perjuicio del derecho de recompensa de carácter propio. Muy bien, avanzamos. Bien, yo tengo que cambiar de tema ahora, así que les pediría si podemos hacer aquí un corte de unos 15 minutos. Previo abrimos a preguntas, si te parece, Norma, y si te parece, retomamos con recompensa a la vuelta del recreo. ¿Dale? Perfecto. Bueno, primero el descanso o la pregunta. Creo que tenés una pregunta en el chat. La pregunta mejor primero. Sí, sí, dale, así me tomo el descanso tranquilo. Ahí tenés una de las consultas, dice si las licencias onerosas de uso de marca, patentes o derechos de autor se consideran frutos y por lo tanto gananciales. A ver, voy a tratar de entender tu pregunta porque no la entendí, discúlpame. ¿Cómo es? ¿Está en el chat eso? Está en el chat. A ver. Las licencias onerosas de uso de marca, patentes o derechos de autor. Bien, acá hay que hacer una distinción que es importante. Una cosa es la creación que el autor hace, que es la discusión en la que venimos teniendo, que es sobre si está bien la resolución del código como propio o ganancial, y otra cosa es comprar una licencia de marca. ¿Sí? No sé, tengo un local y me compro la licencia de Starbucks para poner un Starbucks en mi barrio, ¿sí? En ese caso, la licencia que yo compré es de carácter ganancial, porque es una adquisición a título oneroso producido durante el matrimonio. ¿Se entiende? Eso no es una creación mía. Yo cuando me estaba refiriendo a creaciones o patentes, invenciones y demás, me refería a supuestos en los cuales yo creo algo. Ahora, si compro algo creado por otro y lo exploto, eso tiene carácter ganancial y no hay ninguna discusión. Y, perdón, Norma, doctor, hice la consulta por derechos de propiedad intelectual y quisiera aclarar algo. Sí. En cuanto a la pregunta, es muy claro eso, doctor Robeda. Mi duda es respecto de cuando el cónyuge es el titular del derecho de propiedad intelectual o industrial, es el propietario de la marca, de la patente o de un software, de un derecho de autor, y le concede licencias a tercero en carácter de licenciante. Bien. Entonces, los frutos caso, de esa licencia onerosa... Ahí se aplica el principio de subrogación real. Los bienes que ingresan reemplazan a un bien de carácter ganancial. Si reemplazan a un bien de carácter ganancial, naturalmente son de carácter ganancial y tienen el mismo régimen. ¿Sí? Yo desarrollé una app para algo. Bueno, lo que me pagan por el uso de la app es el fruto de mi profesión o de mi trabajo o de mi invención. Y en ese caso tiene ese carácter, el carácter ganancial. Lo voy a poner un ejemplo tal vez más burdo, pero que se va a entender. Cuando Federer, que es casado, gana el torneo de tenis, recibe dos cosas. Recibe el cheque y recibe la copa. Sin ninguna duda, la copa es propia porque es el reconocimiento a su talento como jugador. ¿Sí? Eso sí, el cheque es ganancial. ¿Por qué? Porque es el producto del fruto de su trabajo, ingreso o profesión. ¿Se entiende? Tal vez eso le va a permitir entenderlo, pero en principio lo que yo hago, lo que genero durante el matrimonio a partir de una creación es de carácter ganancial porque es el fruto de mi trabajo, básicamente. Gracias, Martín. ¿Quién más? Ahora, Eduardo, el tema, volviendo un poco al inicio, la calificación de los bienes y, por ejemplo, cuando uno dentro del matrimonio hace una adquisición y en el caso de los automotores ponen el carácter, se ponen como solteros cuando en realidad claramente están casados. En ese caso en particular, la acción que le queda a la cónyuge para desvirtuar. La acción que se debe ejercer es básicamente la acción de fraude entre cónyuges.
Bien. donde hay que probar lo fraudulento que fue la manifestación ante el registro y en consecuencia de esa declaración fraudulenta la inoponibilidad del acto de venta. Esto va a significar que el valor del automóvil se ingresará a la masa como existente y se deducirá de la parte del otro cónyuge. Bien. ¿Sí? Esa es una, digamos, de las formas más burdas del fraude, pero se hace mucho. El de anotar bienes como soltero y después venderlos como tales, sin asentimiento conyugal. Otra forma también común del fraude, pero seguramente lo vamos a ver el próximo jueves, es, mirá, mejor anotamos todo a nombre de la sociedad para pagar menos ganancias, o lo que sea, y después es la sociedad que demanda el desalojo de uno de los cónyuges que vive en el hogar conyugal porque aportaron el hogar conyugal a un ente societario. Eso lo he visto también. En ese caso las acciones son de fraude, ¿no? Yo voy leyendo, ¿sí? Si existe una casa que la mujer abandonó por violencia y casi después de años pide la venta. Si la casa es de carácter ganancial, la acción de liquidación de la comunidad es imprescriptible. O sea, la división de los bienes puede pedirse en todo tiempo. El problema es que eventualmente el otro cónyuge podrá pedirle la posesión en su carácter de dueño y se tendrá que poner a discutir el carácter, si adquirió como poseedor o no, caso en el cual deberá aprobar la interversión del título en cada caso, ¿no? Los plazos fijos constituidos antes del matrimonio que se renuevan automáticamente durante el matrimonio, ¿sí? Los intereses son gananciales porque son frutos. El plazo fijo original es de carácter propio, pero los intereses son siempre gananciales porque son frutos de los bienes propios, devengados durante la comunidad, ¿no? Me preguntan por las mejoras. Veo acá, si una propiedad que es bien propio es mejorado, ampliado, etcétera, durante la vigencia del matrimonio. Esto es más que común, más que común. Aquí lo que hay que tener en cuenta son dos cosas. Primero, si la mejora le da mayor valor al bien, le generará un derecho de recompensa, que vamos a ver en nuestro encuentro después del recreo. Pero obviamente deberá probar que las mejoras se realizaron y se presumirá que se han realizado con fondos gananciales, ¿sí? Si las mejoras o la construcción se hizo en terreno ajeno, algo también bastante común, construir en el fondo de la casa de los suegros o arriba de la casa de los suegros y demás, ahí ya entran a jugar intereses de terceros y es una acción de derecho real, donde deberán probar que se ha construido en fondo ajeno y eventualmente reclamar los gastos realizados. Ya de alguna manera excede el derecho de familia propiamente dicho. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Alicia. El crédito hipotecario, mejor dicho, el crédito garantizado con hipoteca, por el saldo de compra de un precio de un bien propio que se hizo durante la vigencia de la comunidad. ¿Qué genera? ¿Un derecho de recompensa? Genera un derecho de recompensa por las cuotas pagadas durante la vigencia del matrimonio. Perfecto. Si yo, siendo divorciado, saqué un crédito hipotecario, compré un departamento y estoy pagando las cuotas, ese bien ingresa a mi patrimonio como propio. Luego me caso y sigo pagando las cuotas. Las cuotas que pagué durante el matrimonio se presume que las he pagado o abonado con fondos gananciales. Por lo tanto, a la finalización de ese segundo régimen, mi ex cónyuge tendrá un derecho de reclamarme una recompensa por los valores gananciales que yo he invertido en un bien que en definitiva resulta íntegramente propio. Muy bien, gracias. Esto es bastante común, por cierto, también. Sí, sí. Y Eduardo, tomando el mismo ejemplo, pero al revés, que el inmueble se adquiera durante la vigencia de la comunidad y al momento de la separación de hecho, continúa pagando uno de los excónyuges. Eso también genera una recompensa. Eso va a generar una recompensa
por la mitad de lo pagado, no por todo, Sí. y habrá que ver si en la sentencia de divorcio se hace referencia a la separación de hecho. A la fecha Bueno, de por efecto de la Porque, comunidad. porque el 480, como Claro. ustedes saben, lo vimos nosotros en nuestro encuentro del año pasado, Sí. establece que la extinción de la comunidad se produce con efecto retroactivo a la notificación de la demanda o la presentación conjunta en su caso, y o a la fecha de separación de hecho. Entonces, será objeto de prueba cuál fue la fecha de la separación de hecho a los efectos del cálculo de la recompensa. Por eso a la hora de promover un divorcio resulta tan importante ver este tipo de cuestiones para hacer un buen planteo de cuál es la fecha que queremos marcar como separación de hecho y sostenerla. Y aún en el caso que haya una oposición de la otra parte, si el derecho le asiste, ir en una incidencia por el reconocimiento de esa fecha, por los efectos que estamos viendo. Yo siempre les recomiendo a mis alumnos no preguntarle a los clientes cuánto les quedó, sino cómo evolucionó su patrimonio. Este cuento es más largo, o sea, si uno se quiere sacar de encima al cliente, es como que le va a llevar más tiempo, ¿sí? Pero lo cierto es que le va a permitir eventualmente estar atento a la posibilidad de algún reclamo de recompensas y demás. En cambio, si uno no hace esa pregunta y se queda con qué les quedó, probablemente se saltee este tipo de cuestiones. Lo mismo sucede con la separación de hechos. En el viejo código había todo un debate larguísimo sobre la culpa en la separación de hechos, que no viene al caso rememorar, pero en el nuevo código ya hay casos en los cuales el juez del divorcio decretó el divorcio y mandó ocurrir por la vía que corresponda a los efectos de discutir la existencia de la separación de hecho y su fecha, porque los cónyuges no se ponían de acuerdo en cuanto a la existencia de esa separación, que muchas veces además es difícil de probar porque hay muchas idas y vueltas. O sea, no siempre la separación es lineal de un día para el otro. A veces los procesos de separación llevan su tiempo de idas y venidas. O como nos pasó en la Cámara hace un tiempo, donde tuvimos un caso donde el marido decía que estaban separados de febrero del 2015. Y la mujer, al contestar el traslado de la vista, dijo, sí, es verdad, estamos separados desde el 2015. ¿Sí? Ahora, desde febrero del 2015. Pero no dijo el día. Y el 480 dice del día de la separación. Ante la falta de día, el juez de primera instancia decretó la extinción de la comunidad con efecto retroactivo al día del traslado, al día de la notificación de la demanda, como dice el primer párrafo del 480. Apeló el marido y en Cámara resolvimos establecer como fecha extintiva el 28 de febrero del 2015, que era el último día de febrero del 2015, sobre la base de que estaban de acuerdo en que se habían separado en febrero del 2015. Lo que pasa es que no sabíamos si era el primero o el 28. Entonces, bueno, nos fijamos cómo cayó, si fue bisiesto o no el febrero del 2015, no lo era, y decretamos, o mejor, decretamos, digo el mosquito, yo hice el proyecto, no lo firmé yo, se resolvió tenerlo por extinguido a 28 de febrero del 2015 como una solución transaccional, si se quiere, cumpliendo con la norma del 480 que nos exigía. Pregunta, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Alicia, pero dame un minutito. Tengo Dale. antes en el chat a Felicitas Montaña, que me pregunta por las indemnizaciones laborales. Lo que determina el carácter propio o ganancial de las indemnizaciones por despido o por retiro voluntario es la fecha del despido, no los aportes. En esto hay jurisprudencia consolidada y no hay ninguna duda. Les pongo un ejemplo para que lo vean claramente. En la década del 90 se produjo la privatización de lo que se conocía como Somisa. ¿Sí? La fábrica pasó de tener 29.000 empleados a 5.000. O sea, se produjo una sangría muy importante de empleados.
dentro del marco del proceso de privatizaciones, ¿no? A esos empleados que se fueron de la empresa se les ofreció un retiro voluntario. O sea, se decía, bueno, usted va a cobrar, si va a juicio le corresponden 100, pero si se retira voluntariamente le pagamos 80. ¿Sí? Y un porcentaje muy alto de esas personas aceptó ese acuerdo naturalmente, ante la perspectiva de quedarse sin trabajo y sin ingresos. En ese contexto, algún ex cónyuge se presentó en el juzgado de familia y dijo, atención, mi ex está haciendo un acuerdo con Somisa donde va a cobrar 30 años de antigüedad como retiro voluntario. Y de esos 30, 20 los hizo junto a mí. Por lo tanto, una parte proporcional de lo que cobre es ganancial. Por lo tanto, quiero la mitad. Ese fue el planteo. La Cámara de San Nicolás primero y la Corte de la Provincia de Buenos Aires después decretó que ese retiro voluntario tenía carácter propio, porque la causa de la indemnización era el despido o el retiro, y la antigüedad era un modo de calcularlo, pero no su causa. Entonces le denegó ese derecho a los excónyuges y no les permitió cobrar una parte de la indemnización. Lo mismo resolvió en su momento la Corte de Mendoza en el caso de acciones de YPF también durante la privatización de YPF, donde dijo, bueno, acá la causa para que estos empleados cobren estas acciones que pertenecían a YPF es su despido, no el hecho de que la antigüedad la hayan realizado estando casados. Siempre me estoy refiriendo al caso en el cual el despido se produce después del divorcio. Si se produce durante el matrimonio, necesariamente tiene carácter ganancial porque la causa es durante el matrimonio. ¿Sí? Sigo con las preguntas y ya te doy la palabra, Alicia. ¿Sí? No sé, Romina, gracias. una mujer inicia el pago de cuotas por un departamento. Celebra con su pareja una unión convivencial. Si me invitan el mes que viene, hablamos de uniones convivenciales. ¿Sí? En principio, digamos que los pactos convivenciales son los que rigen la fase económica de la unión convivencial y a falta de pacto, el 528 no otorga un derecho a pedir la división de la comunidad de la unión convivencial ni nada que se le parezca, sino que ahí lo que hay que reclamar es el enriquecimiento sin causa o la interposición de personas o la existencia de sociedad de hecho. ¿Sí? Una camioneta adquirida para el trabajo de uno de los cónyuges, ya que el mismo es constructor. Bueno, vamos a ver en nuestro encuentro del año que viene, de la semana que viene, perdón, mierda que me fui lejos, que hay un instituto que se llama atribución preferencial, que me permite a uno de los cónyuges eventualmente solicitar que un bien de carácter ganancial le sea atribuido preferencialmente, en este caso para el ejercicio del trabajo. ¿Sí? Ahora sí, Alicia, te escucho y si te parece, después de esta pregunta hacemos un breve receso. No, la pregunta no importa. Vayamos al receso porque es más o menos dentro de la línea de lo que venías explicando. Bien, muy bien. Gracias. ¿Me faltó alguna pregunta, Norma, del chat? No, me parece que estamos. Es 4:32. ¿10 minutos hacemos? Sí, como quieras.